Bienvenidos a Spanli Podcast. Hola a todos y bienvenidos a Spanli Podcast, tu podcast para aprender español real, español del día a día. Yo soy Lucía. Y yo soy Antonio. Hola Lucía y hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en casa, en el coche o quizá en el gimnasio. ¿Qué tal estás hoy, Lucía? Estoy fenomenal, Antonio. Tengo una sonrisa enorme porque estoy lista para hablar. Me encanta hablar. Ya lo sé. Y por eso me encanta este podcast. Yo también estoy muy bien. Me estoy tomando una taza de té y está muy bueno. El té suena muy bien. Yo tengo aquí mi agua. Beber agua es importante. Pero Antonio, hoy estoy muy contenta porque tenemos un tema que todo el mundo necesita. Ah, un tema que todo el mundo necesita. ¿Es sobre comida? Porque yo siempre necesito comida. No, hoy no toca comida, Antonio. Hoy vamos a hablar de hacer nuevos amigos, de usar el español para conocer gente y empezar una conversación. ¡Wow! Ese es un tema perfecto. Hacer amigos puede dar un poco de miedo, ¿verdad? Sobre todo en otro idioma. Sí, a veces te pones nervioso, el corazón hace pum, 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 pero no tiene por qué ser difícil. Hoy vamos a enseñar a todo el mundo que puede ser mucho más fácil de lo que parece. Me encanta. Me acuerdo de cuando yo estaba aprendiendo. Era muy tímido. No quería decir algo incorrecto. A todos nos pasa eso. Bueno, Antonio, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos para hacer amigos? Yo creo que podemos empezar con una historia. De hecho, ayer me pasó algo. Ah, una historia. Cuenta. Pues fui al parque. Hacía un día precioso, con sol. Estaba sentado en un banco, tranquilamente, descansando. Y entonces vi a un hombre con un perro muy bonito. ¿Un perro? A ti te encantan los perros, Antonio. Me encantan. Era un perro pequeño y blanco. Parecía una nubecita. ¡Ay, qué mono! El hombre se sentó cerca de mí y yo pensé, quiero decir algo, pero ¿qué digo? Ese es el momento. Ese momento da un poco de miedo. Entonces, ¿qué dijiste? Usé un truco muy simple. Empecé con un cumplido. Miré al perro y dije, ¡qué perro más bonito! Es monísimo. Ah, un cumplido. Esa es una forma muy buena de empezar. Hace que la otra persona se sienta bien desde el primer momento. Sí, el hombre sonrió, una sonrisa grande y muy amable, y dijo, gracias, se llama Bruno. Bruno, qué buen nombre. Vale, entonces ya tenías el primer paso, romper el hielo. Exacto, rompí el hielo, y después hice una pregunta muy sencilla. Pregunté, ¿cuántos años tiene? Perfecto. ¿Cuántos años tiene? Es muy fácil. Es una pregunta típica para hablar un poco. Él me dijo, Bruno tiene 3 años, y después me hizo una pregunta a mí. Me preguntó, ¿vives por aquí cerca? Ah, mira eso. La conversación ya se está moviendo. Es como un juego. Él lanza la pelota, tú la coges y la vuelves a lanzar. Sí. Yo dije, sí, vivo a solo 2 calles de aquí. Es un barrio muy agradable, ¿verdad? Ah, Antonio, eso está muy bien. Has dicho, ¿verdad? Eso es muy amistoso. Invita a la otra persona a estar de acuerdo contigo. Sí, funcionó muy bien. Hablamos 10 minutos sobre el parque y sobre las tiendas de la zona. Se llama Marcos. Ahora cuando voy al parque ya tengo un amigo al que saludar. Eso es una pequeña victoria de la amistad. Pero espera, has dicho que pasó algo gracioso. Ah, sí. Esta es la parte un poco vergonzosa. Mientras hablaba con Marcos, yo estaba intentando parecer muy tranquilo. Me levanté para despedirme y se me olvidó que mi té estaba en el suelo. Ay, no, Antonio. Sí, le di una patada al vaso sin querer. El té fue por todas partes, por todos mis zapatos. Antonio, eso es muy tú. ¿Y qué hizo Marcos? Se rió, pero con amabilidad. Me dijo, «Ay no, ¿estás bien?» Y yo también me reí. Le dije, «Hoy estoy un poco torpe». ¿Ves? Incluso un error puede ser algo bueno. Le enseñó a Marcos que eres una persona normal. No eres perfecto. A veces ser un poco torpe hace que la gente te caiga mejor. Sí, es verdad. Hizo que todo fuera más relajado. Al final, somos 2 personas normales que a veces tiran el té al suelo. Me encanta eso. Mi historia es un poco diferente. Yo conocí a una amiga nueva la semana pasada en el supermercado. ¿En el supermercado? ¿Entre las manzanas y los plátanos? Casi. Fue en la sección del pan. Estaba buscando un tipo de pan concreto. Pan de masa madre. Me encanta. A mí también. Es el mejor pan. Bueno, ¿y qué pasó? Había otra mujer allí. Estaba mirando la misma estantería. Parecía un poco confundida, así que decidí ser valiente. Muy bien, Lucía. ¿Y qué le dijiste? No dije hola primero. Dije, el pan de aquí está muy bueno,
pero es difícil elegir, ¿verdad? Ah, qué inteligente. Hablaste de la situación. Las dos teníais el mismo problema. Exacto. Ella me miró y dijo, sí, quiero algo para hacer bocadillos, pero no sé cuál está más fresco. Entonces la ayudaste. Sí, le dije, yo normalmente compro este, es muy blando. Y después me presenté. Le dije, por cierto, me llamo Lucía. Simple y limpio. Me llamo Lucía. Ella dijo, yo soy Sara, encantada. ¿Y después, Lucía, hiciste una pregunta sobre algo en común? Sí, como las dos estábamos comprando comida, le pregunté, ¿te gusta cocinar? Ah, esa es una pregunta muy buena. Todo el mundo come, así que todo el mundo tiene una opinión sobre cocinar. Sara me dijo que le encanta hacer comida italiana. Y yo dije, ¡wow! A mí también. Me encanta la pasta. Ahí está, el momento mágico del a mí también. Esa es la frase mágica para hacer amigos. Sí, totalmente. Cuando dices a mí también, encuentras una conexión. Ya no sois dos desconocidas, sois dos personas a las que les encanta la pasta. El vínculo de la pasta. Hablamos unos minutos sobre nuestras recetas favoritas. Luego yo me tenía que ir, pero antes de irme dije algo importante. Déjame adivinar. Ha sido un placer conocerte. Sí, pero dije algo más. Dije, ha sido muy agradable hablar contigo, Sara. Espero verte otra vez por aquí. Eso es muy cálido. Deja la puerta abierta para la próxima vez. Sí, y adivina qué. La vi otra vez ayer. Nos saludamos y hablamos de su cena del domingo. Fue muy fácil. ¡Wow, Lucía! Eres toda una profesional. Solo hace falta un poquito de valentía. Un poquito. Estoy pensando en nuestros oyentes. Quizá ahora mismo nos están escuchando y están pensando, yo quiero probar esto. Eso espero. Y si sigues escuchando, escribe la palabra amigo en los comentarios. Queremos ver quién está listo para hacer nuevos amigos. Sí, escribe amigo en los comentarios. Así sabremos que formas parte de esta conversación. Y mira, ya que estamos aquí en mitad de la charla, te digo una cosa. Si te está gustando este episodio y quieres más conversaciones así para aprender español real, este es un buen momento para suscribirte a Spanli Podcast. Sí, así no te perderás los próximos episodios. Vale, Lucía, seguimos. Sí, ¿sabes, Antonio? A veces la gente se preocupa por qué decir después de hola, ¿verdad? Decir hola es fácil, pero lo que viene después es el puente. Exacto. Una buena forma de construir ese puente es preguntar por aficiones o por el trabajo. Pero no como si fuera una entrevista, ¿no? No. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hermanos tienes? No, eso es demasiado. Es mejor preguntar algo como ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Ah, esa me gusta. Es abierta. La otra persona puede hablar de cualquier cosa. Claro, puede decir me gusta ir a caminar o me gusta ver películas. Y entonces puedes usar la frase mágica. ¿Así? A mí también me encantan las películas. ¿Cuál es tu favorita? ¿Ves? Es una cadena. Una pregunta lleva a otra. ¿Sabes? Una vez tuve un malentendido muy gracioso cuando intentaba hacer una amiga. Ah, otra historia. Estoy listo. Esto fue hace unos años. Estaba en una fiesta. Conocí a una chica que se llamaba Ana. Me dijo, me encantan los bates. ¿Bates? ¿Como los animales que vuelan por la noche? Eso es exactamente lo que pensé yo. Quería ser amable, así que dije, wow, eso es bastante raro. A mí me dan un poco de miedo, pero también me parecen interesantes. ¿Y qué te dijo? Me miró rarísimo y me dijo, ¿miedo? ¿Por qué va a dar miedo un trozo de madera? ¡Ay, Lucía! Sí, ella no hablaba de murciélagos, hablaba de bates de béisbol. Le encantan los deportes. ¡Ay, no! Tú estabas hablando de murciélagos y ella de béisbol. Exacto. Me sentí tontísima. Pero ¿sabes qué? Nos reímos durante 5 minutos. Esa es la mejor parte de aprender un idioma. Esos momentos tontos a veces te ayudan a hacer amigos. Te dan algo de lo que reíros juntos. Sí, Ana sigue siendo una de mis mejores amigas hoy. Todo porque yo pensé que le gustaban los mamíferos voladores. Es una historia maravillosa. Demuestra que no hace falta ser perfecto. Solo hace falta estar presente. Presente. Esa es una palabra muy buena. Significa que estás allí, que escuchas y que lo intentas. Sí, y escuchar es una parte muy importante de hacer amigos. Si haces una pregunta, tienes que escuchar la respuesta. Exacto. No pienses solo en tu siguiente frase en español. Mira a la persona, asiente con la cabeza, di o ya veo. Sí, esos pequeños sonidos enseñan que te interesa lo que dice la otra persona. ¡Wow! ¡De verdad! ¡Qué bien! Yo uso mucho qué guay. Funciona para casi todo. Sí,
es verdad. Me he comprado un coche nuevo. ¡Qué guay! He comido un bocadillo. ¡Qué guay! Bueno, quizá no con el bocadillo, pero ya me entiendes. Vale, Antonio, vamos a pensar en otra situación. ¿Y en el trabajo o en un colegio nuevo? Ah, esa es importante. ¿La cocina de la oficina o la sala de descanso? Sí, ese es un sitio muy bueno para conocer gente. Los dos estáis allí esperando el café o el microondas. Puedes decir, ¿esa es tu comida? Huele muy bien. ¡Oh, otro cumplido! A todo el mundo le gusta oír que su comida huele bien. Y luego puedes preguntar, ¿la has hecho tú? Y si te dicen que sí, puedes responder, ¡qué bien cocinas! Y si te dicen que no, puedes preguntar, ¿dónde la has comprado? Necesito un sitio bueno para comer. ¿Ves? Estás siendo amable y útil. No es una lección, es la vida normal. Exacto. Y otro consejo, usa los nombres. Sí, cuando alguien te dice tu nombre, intenta repetirlo. Encantada. Lucía. Sí, hace que la otra persona se sienta especial. Demuestra que estás prestando atención. A veces se me olvidan los nombres. ¿Está bien preguntar otra vez? Claro, puedes decir, perdona, ¿me puedes repetir tu nombre? Quiero asegurarme de recordarlo. Es una forma muy educada. A la gente no le importa. Ellos también olvidan nombres. Sí, sobre todo en fiestas o eventos grandes. Sabes, hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de cumplidos, de conversación ligera y hasta de murciélagos o debates. Sí, ha sido una conversación muy completa. Ahora me siento más segura. Me dan ganas de salir y conocer a alguien nuevo. A mí también. Quizá vaya luego a la biblioteca a ver si alguien necesita ayuda para encontrar un libro. No te olvides de tu a mí también y de tu pan de maza madre. No me olvidaré. Pero Lucía, mira la hora. Llevamos hablando un buen rato. Sí, el tiempo vuela cuando estás con un amigo. Totalmente. Antes de despedirnos, ¿te parece si recordamos lo que hemos hablado? Sí, vamos a hacer un resumen rápido. Primero hemos hablado de romper el hielo, un simple hola o un cumplido. Exacto, como qué perro más bonito, este parque es precioso. Después hemos hablado de preguntas pequeñas para empezar a conversar. ¿Vives por aquí? ¿O qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y mi favorita, la frase mágica, a mí también. Encontrar cosas que os gustan a los dos. Como la pasta. Y no te olvides del lenguaje corporal. Una sonrisa y mirar a la persona a los ojos. Sí, y si te equivocas, como tirar el té o hablar de murciélagos cuando la otra persona habla de béisbol, simplemente ríete. Los errores son historias para más tarde. Exacto. Hacer amigos consiste en ser amable y ser tú mismo. El español es solo la herramienta que usas para hacerlo. Es una forma perfecta de decirlo. Una herramienta para conectar. Bueno, espero que nuestros oyentes se sientan listos para usar esa herramienta hoy. Yo también. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Lo agradecemos muchísimo. Sí, gracias. Y ahora te toca a ti. Tenemos una pregunta para los comentarios. Sí, cuéntanos, ¿dónde conociste a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? ¿Fue en el colegio, en el trabajo o quizá en un parque con un perro? Tenemos muchas ganas de leer tus historias. Leer tus comentarios es una de las mejores partes del día para nosotros. Sí, totalmente. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Bueno, Lucía, ha llegado la hora de irnos. Sí, adiós, Antonio. Adiós, Lucía, y adiós a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.